Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Estimados viajeros por la historia de la Iglesia, bienvenidos a nuestro episodio del Catálogo Divino. Es hermoso ver en las historias de los santos cómo, sea cual sea la nación, el idioma, las costumbres de los cristianos alrededor del mundo, a todos llega el mensaje de Cristo, dando vida y sentido a sus corazones. Y de manera especial es hermoso ver cómo los santos van traduciendo a su cultura y su manera de vivir el estilo de vida de Jesucristo. Sigamos aprendiendo con ellos y conozcamos a los santos que se veneran en este día 29 de abril. Algunos de ellos son Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. San Tíquico, discípulo y colaborador de San Pablo. San Torpetes, mártir. San Severo, obispo, San Hugo, abad, San Acardo, obispo, y San Antonio Kim Song-u, mártir. En este día tiene especial resonancia la celebración litúrgica donde recordamos a Santa Catalina de Siena. En nuestro catálogo divino ya descubrimos su maravillosa historia en nuestra segunda temporada. Les invitamos a conocer otra historia impactante, esta vez por parte de un valiente catequista coreano que derramó su sangre por ser discípulo de Cristo. Se trata de San Antonio Kim Song-u. Antonio Kim Song nació en la ciudad de Busan del Corea del Sur en el año 1795. Antonio había sido educado en el confucianismo desde niño. Cuentan que Antonio era un hombre adinerado, honesto y generoso, admirado hasta por las autoridades. La familia del santo, la familia Jeongju Kim, era descendiente de nobles. También era un terrateniente que poseía extensas tierras de cultivo en la zona. Se sabe que Antonio era casado. Atestiguan que era de una personalidad cálida y agradable y tenía mucha prestancia social, despertando un amplio respeto incluso entre los no católicos. Era tal su buen nombre que se dice que sus bisnietos luego fueron muy respetados en su pueblo natal. Cuando tenía 46 años, Antonio y sus parientes se enteraron de la religión católica y todos se hicieron creyentes. Finalmente todo su pueblo se convirtió al catolicismo. 40 años antes, un grupo de coreanos que se encontraba en China tuvo contacto con misioneros cristianos. Algunos coreanos fueron bautizados y al regresar a Corea por sí mismos comenzaron a compartir y propagar su nueva fe. Por desgracia, cuando la influencia del cristianismo empezó a ser notable en la sociedad, las autoridades lo tomaron como influencia política de la cultura occidental y como reacción se desataron persecuciones contra los cristianos. Vivir la fe no era nada fácil, pues tras el edicto emitido por el rey Sunjo en 1802, siguieron sucesivamente oleadas de masacres de cristianos. Entusiasmado por la nueva fe, Antonio empezó a estudiarla profundamente y se dedicó a servir en la iglesia como un activo catequista. La labor misionera del santo, rico en conocimientos y de personalidad amable, se extendió por todo el pueblo, incluidos sus familias y allegados. Decían sus conocidos que fue un ejemplo de fe que transformó la aldea de Busan en una aldea de fraternidad. Se dice que en esta época Antonio recibió el bautismo, cuando el padre Liu Yuyie llegó al país procedente de China en 1834. El santo visitó al padre Yu y fue bautizado ese año. También viajaba con frecuencia de ida y vuelta a Seúl para recibir los sacramentos con más frecuencia y recibir más enseñanzas de la iglesia. En 1836, cuando el padre Momjeon llegó al país, lo llevó a su casa y le enseñó el idioma coreano y las costumbres de gobierno de la dinastía Joseon.
Después de que la madre de Antonio murió, él se mudó con su familia a Seúl y vivió fuera de la puerta este. Sus 2 hermanos menores permanecieron en Gusán y ambos fueron arrestados por ser creyentes católicos. Se dice que después de que la esposa de Antonio murió, él se volvió a casar con otra mujer católica muy devota. En su casa, ubicada en Seúl, la capital de Corea, acostumbraba a reunir en su casa a varios fieles. Después de que los misioneros llegaron a Corea, encontraron allí una comunidad creciente y numerosa. Para colaborar a la acción misionera, Antonio adecuó una pequeña capilla en su casa donde el santo sacerdote Pedro Maubant ofrecía la Santa Misa con bastante frecuencia. Cuando un sacerdote lo visitaba, Antonio lo protegía y en la liturgia le ayudaba como acólito. Antonio acogía en su casa a los fieles que no tenían dónde reunirse para leer las Escrituras y orar en común, y así poderles ayudar durante la persecución que se desencadenó a partir del edicto de 1802 y que explotó definitivamente en el año 1839. Antonio siempre procuraba alentar a sus compatriotas con palabras llenas de confianza y paz en medio de la situación amenazante para ellos, y dándoles un gran ejemplo de piedad, invitándoles a la oración. En estas persecuciones fueron arrestados sus hermanos menores. El segundo hermano, San José Chang Song-hip, que era farmacéutico, sufrió en prisión durante mucho tiempo y murió luego de una golpiza que le dieron con una tabla de madera en 1839. Y el hermano mayor, Agustín, murió en prisión en mayo de 1841 a la edad de 43 años. A fines de 1839, un traidor acusó a Antonio ante el gobierno. Antonio huyó al campo y se escondió, pero no pudo evitar el asedio durante mucho tiempo, y toda la familia fue arrestada y enviada a prisión en enero de 1840. Antonio Kim Song-u fue arrestado y encarcelado sin el debido juicio. Fue torturado duramente. Al jefe de policía, que le exigió que negara su fe, le dijo: «Soy católico. Si vivo, viviré como católico. Y si muero, moriré como católico». En ese momento, se suspendieron las ejecuciones debido a una sequía que duró varios años. Y la dolorosa vida del santo en prisión duró hasta 15 meses. Su confianza en el Señor era admirable. Incluso en la cárcel actuaba normalmente, como si estuviera en su casa, y no expresaba ningún deseo de ser liberado. Incluso a los presos no católicos les gustaba su manera de ser y su cordialidad. Y 2 presos paganos fueron instruidos y bautizados por él en aquel tiempo. A fines de abril del año 1841, fue interrogado y torturado nuevamente con 60 latigazos. Antonio fue estrangulado el 29 de abril de 1841. Tenía 47 años. Su cuerpo fue llevado a su casa y enterrado solemnemente en Gusán. Fue trasladado más adelante al Seminario Mayor de Yongsan, Seúl, en 1927, y sus restos ahora se conservan en el Santuario de los Mártires de Gusán. Fue beatificado en 1925 por el Papa Pío XI. Fue canonizado junto a su hermano José con otros 102 mártires coreanos por San Juan Pablo II en el año 1984. Oremos al Padre Eterno para que nos dé la valentía de defender nuestra fe como lo hizo este gran santo. Padre Todopoderoso, que concediste al mártir San Antonio Kim Jong pelear el combate de la fe hasta que le fue arrebatada la vida, te rogamos que, merced su intercesión, nos ayudes a soportar por tu amor la adversidad y a caminar con valentía hacia ti, fuente de toda vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 8. Ninguno de nosotros vive para sí mismo,
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿A quién le pertenecemos? Cuando sentimos que le pertenecemos a Dios, hemos descubierto la puerta a la sabiduría. El mundo en este momento nos lanza al libertinaje. Hacer lo que yo quiera y punto. Sin embargo, atrapados por el amor de Dios, nos damos cuenta que no todo conviene. Y en realidad muchas cosas que hacemos por capricho no las hacemos porque queramos, sino porque la moda y la presión social nos lo imponen. Nada más pensemos en el que se siente mal porque le dicen que está pasado de kilos o calvo. O el que se desespera porque no tiene carga, señal o datos en el celular. Al descubrirse amado y aceptado por Dios, más allá de nuestra frágil e imperfecta realidad, ya no vivimos para el que dirán del mundo. Vivimos para responder al amor con que Dios nos creó y nos cuida cada día. Y si vamos muriendo a aquellos excesos y errores del pasado, morimos para el Señor, porque nos hemos dado cuenta que valemos su sangre y merecemos una vida mejor, obedeciendo su voluntad. Estamos llamados a amar y amando ser verdaderamente libres. Así fue como San Antonio Kim Jong-un convirtió su cárcel en un aula de catequesis. Fue un hombre encarcelado por amor y libre por ese mismo amor. San Antonio Kim Jong-un ruega por nosotros.